Vamos a meditar en esta noche, Eclesiastés capítulo 7, gloria a Jesús. Leemos el verso 14, vamos a leer todos al unísono este texto de la palabra del Señor. Libro de Eclesiastés capítulo 7. Amén. Verso 14. Leamos todos. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Digamos gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hay detrás de las cosas? Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. Gloria a Jesús. ¿Ha escuchado usted alguna vez este adagio popular que dice: no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de qué? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Algunos hasta dicen, como dice la Biblia. No, eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Pero es un adagio, creo que muy diciente. Que aunque no está escrito en el libro sagrado, sí hay muchas cosas, hermanos, que nos dan a entender que Dios tiene el control de todo. Y ciertamente todo lo que se mueve alrededor nuestro, todo está dentro de un propósito, todo está dentro de un programa, un plan, todo tiene un porqué. Nada, hermanos, de aquellos que estamos en las manos de Dios está suelto. Cuando algo ocurre es porque allí Dios, hermanos, quiere glorificarse, enseñarnos algo o darnos a conocer alguna cosa. Usted puede creer que todo lo que ocurre alrededor suyo está dentro del propósito de Dios. Sea bueno o sea adverso. Creo que el Hijo de Dios, el Señor, los pensamientos de Dios son pensamientos de ¿qué? De bien y ¿qué? Y paz. No pensamientos de mal. Así que, aunque a mí me pueda ocurrir algo que yo considere que, oiga, pero ¿por qué? Esto no está como bien. Aún en eso, allí está Dios. Porque Dios tiene un propósito, algo tendrá Dios para enseñarnos. Algo tendrá Dios, hermanos, para darnos a conocer. Todo tiene, hermanos, un porqué, una razón. Amén. Romanos 8 dice: a los que aman a Dios todas las cosas ¿qué? ¿Nos ayuda qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito ¿son qué? Son llamados. Por eso cuando usted, hermanos, le ocurra algo que usted piense, bueno, esto, ¿por qué me está pasando? No crea que es que Dios es malo con usted.
porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Más bien, piense qué quiere Dios enseñarle a usted. ¿Qué me quiere Dios mostrar? Amén. Porque si yo estoy en las manos de Dios, todo tendrá un propósito. Génesis capítulo 45. Allí, pues nos está presentando lo que le está ocurriendo a José, hijo de Jacob. Y escuche esto. José, Dios comenzó a revelarle, a mostrarle cosas. Tuvo sueños, tuvo visiones. Y él, de pronto, ingenuo, ignorando lo que Dios se iba a proponer hacer con él, pues José compartió eso tan bonito y le contó a sus hermanos la visión, los sueños. ¿Y qué le ocurrió a José? Se burlaron. Los hermanos se llenaron de envidia. Algunos comenzaron como a interpretar hermano, como a hacer conclusiones, el silogismo allí de concluir lo que estaba José contando. Y hermanos, y hasta le llegaron a decir: ¿y tú crees que nosotros nos vamos a humillar? Porque entendieron el sueño. Y todo esto le generó a José, ¿qué, hermanos? Envidia, problemas, adversidades. Y la escritura dice: y con José, Jehová, ¿qué? Estaba. Jehová estaba con José. Y mira, hermanos, para ir adelantando, ese propósito que tenía Dios, porque las cosas de Dios, hermanos, se van dando progresivamente. Dios nos va preparando, Dios nos va enseñando, nos va llevando por el camino que Él considera que debemos caminar, y en su momento pues Dios mostrará lo que Él quiere hacer. Gloria a Dios. Eso que Dios le estaba mostrando a José se iba a cumplir, pero no en el tiempo de José, sino en el tiempo de ¿quién? Por eso sea paciente y espere en Dios y deje que Dios haga las cosas. ¿Cómo leímos en el texto? En el día del bien, ¿qué? Goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué? Considera. Porque Dios ha hecho lo uno y lo otro. Considera, o sea, usted, ¿qué es considerar? Bueno, vamos a analizar, vamos a preguntarle a Dios, vamos a consultar. Porque si yo soy justo, si yo estoy haciendo lo correcto y algo como que no está marchando bien, por eso dice la Biblia, cuando alguno esté tentado, cuando alguien esté en un momento como de prueba, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con lo malo. Así que aunque usted esté viviendo algo malo, no es nada malo. Si eso viene de parte de Dios, espere a ver qué va a hacer Dios. ¿Qué le pasó a José, hermano? Pues sus hermanos cada día se llenaron y se llenaron de envidia, pero sabe que todo eso lo estaba controlando Dios. Y se necesitaba que pasara algo para que Dios luego cumpliera ¿qué? Así que vendieron ¿a quién? A José, lo sacaron de la casa, lo echaron. Claro, y Dios estaba pendiente que las cosas se cumplieran de acuerdo al propósito.
Job capítulo 1. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Vea, tóquelo, pero no ¿qué? Eso sí, no le quite la vida. O sea, todo estaba ¿qué? Controlado por Dios. Dios estaba vigilando todo. Y si Dios le dijo a Satanás, haga lo que quiera, pero no le quite la vida, hermano, que Satanás lo diga de hacer así, lo hace así porque respeta la autoridad. Y hermano, las cosas van hasta donde Dios quiera que vayan. Así es. Mis problemas van, mis adversidades, lo que me ocurra a mí va hasta donde Dios quiera. Si Dios dice hasta ahí es. Al mar le dijo, hasta aquí llegará el señorío de tu sola, y hasta ahí llega, hermanos. Y el Salmo 103 dice que todo obedece a los preceptos de Dios, o sea, a lo que Dios establece. Así que vendieron a José, lo iban a matar, pero como Dios tenía todo en las manos, no es hasta allá, no. Le dio el sentir a uno de ellos, no lo matemos, todo está en las manos de Dios, vendamos lo mejor, no es que es nuestro hermano, y lo vendieron. Llegó José por allá a Egipto, lo recibió por allá un señor. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Eso estaba o no estaba en los planes de Dios? Ya Dios tenía preparado dónde iba a vivir José, hermanos. Amén. ¿Quién lo iba a comprar como esclavo? ¿Quién se lo iba a llevar para su casa? Todo eso está, hermano, vea, como un reloj suizo. Como Dios había determinado, se hace así. Llegó a esa casa. ¿Usted qué cree que esa mujer tentó a José y que Dios no sabía qué iba a pasar? No, todo eso está porque Dios necesitaba llevarlo no solamente ahí, necesitaba llevarlo a otra parte. Así que vea, vengan tan. Vea, hermanos, en muchas ocasiones Dios ha usado hasta el mismo diablo a favor o en contra de sus hijos. Le dijo Dios a Satanás, vea, le va a dar una lección a David, haga esto, y Satanás obedeció y allá tan hizo lo que Dios le había determinado hacer con David. Todo está en las manos de Dios. Porque, hermanos, delante de Jesucristo se dobla toda rodilla, lo que está arriba en los cielos y en la tierra, y Él tiene control de todo. De todo. Que se levantó el mar. ¿Y usted qué cree? Jesús no le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Sí, la tormenta y todo lo que ocurre antes de llegar a la orilla de la tierra de los Gadarenos, ¿usted cree que es que eso fue casualidad? No, ya estaba así determinado. Jesús les quería dar una lección a sus discípulos, la lección de la fe, de la confianza, aún en medio de la tormenta, de la tempestad, del problema que sea. Confíen en Dios. Todo está en las manos de Dios. San Juan capítulo 9. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Quién pecó? Así no le dijeron a Jesús. Jesús, ¿quién pecó? Este hombre es tan malo. Sus padres fueron tan malos. Porque esa es la pregunta. Si sus padres o él pecaron para que hubiese nacido ¿qué? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni lo uno ni lo otro, ni sus padres ni él. ¿Esto es para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tenía todo un propósito. Todo un propósito. Así que llegó a casa de Potifar. Vivió unos días allá, pero el Señor tenía un programa mejor. Hay que enviarlo a la cárcel. Así que usó a esa mujer, hermanos. ¿Dónde terminó José? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y con Jehová qué? Dios estaba con José. En la casa de Potifar Dios estaba con José. Y en la cárcel Dios estaba con José.
Y allá estuvo un poco de tiempo. Y mire, hermanos, esto lo dejó ahí en el tiempo de Dios. José quiso salir antes, pero cuando uno quiere hacer las cosas antes del propósito no funciona. ¿Usted se acuerda qué ocurrió en la cárcel? ¿Qué ocurrió? Por allá un panadero y un copero tuvieron un sueño. Nadie interpretó eso y José, eso está muy fácil. Vea, va a pasar esto y esto. A usted lo van a colgar, le dijo al panadero. Y a usted le van a restablecer su trabajo. Y hermano, llegó el día que sacaron al panadero y lo colgaron. Y llegó el día que dieron la orden. Oiga, a usted lo van a llevar nuevamente al palacio para que siga ejerciendo su oficio como copero de Faraón. Cuando iba a salir, ¿quién fue el que corrió? José. En la puerta lo esperó. Mijo, acuérdese de mí. ¿Le dijo así o no? Ayúdeme así como lo ayudé. Mire, lo que yo le dije se le cumplió. Así que acuérdese. Hermano, no era en el tiempo de José. ¿Usted cree que uno se le va a olvidar una cosa de esas? Uno se acuerda, hermano, que cómo no va a estar uno agradecido. Si este hombre, y seguramente en la cárcel hicieron amistad y ¿qué se le iba a olvidar, hermano? Eso estaba en el plan. Es que no era en el tiempo de José. Así que Dios tenía control de todo eso. José, no es cuando tú quieras. Todo tiene su tiempo y todo tiene ¿qué? Su hora. Eclesiastés capítulo 3. Así que se le olvidó al copero y José esperando. Oiga, ¿y este qué le pasó? ¿Qué le pasó? Todo tiene su tiempo. Llegó el momento donde en el tiempo de Dios, ya, ese sueño de Faraón, ¿por qué no soñó antes Faraón, hermanos? No, porque es que no era el tiempo. Así que en el tiempo de Dios soñó Faraón y nadie, ni sus magos, ni sus intérpretes, ni nadie allá. Y ahí sí Dios le puso en la mente al copero. Mijo, acuérdese quién le ayudó. Yo conozco uno. Ahora sí se acordó. Todo está ¿qué? En las manos de Dios. Ese hombre se llama José y está en la cárcel. Y ese hombre me interpretó esto y esto. Y como dijo, ocurrió. A mi amigo, usted lo colgaron. Y yo estoy aquí. Tráiganlo. Trajeron a José. Le contó Faraón el sueño. Y José le dijo, eso es muy fácil, mijo. Esas espigas y esas vacas es esto, esto y esto. Ese hombre quedó sorprendido. Abundancia 7 años, escasez 7 años. Así que mi señor, lo que tiene que hacer usted es conseguir a alguien que tenga ciencia, conocimiento, sabiduría, para que en la abundancia almacenen, porque va a venir escasez, pobreza y miseria. Faraón quedó así. ¿Qué le puso en el corazón Dios a Faraón? Mijo, en este reino usted no tiene otro diferente. Vea, a ese muchacho, José. Así que Faraón dijo, oiga, yo aquí no encuentro a alguien más sabio sino usted. De aquí en adelante solamente yo voy a estar por encima. Usted va a ser el segundo de este reino. Le quitó se quitó su anillo, se lo puso. Vístanlo y de ahora en adelante todos le vamos a obedecer al mayordomo llamado ¿cómo? José. Todo eso al punto que mire lo que ocurre. Capítulo 45. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, mire lo que le dice José a sus hermanos. Después de que él hace todo aquello que creo que conocemos la historia. Entonces dijo José a sus hermanos, mire que él entendió que a los que aman a Dios, ¿qué? Mire la conclusión a la que llega José. Entonces José dijo a sus hermanos, verso 4, estoy leyendo el capítulo 45, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy ¿quién? José vuestro hermano,
a quien vendiste para Egipto. Verso 5. Ahora pues no se entristezcan, ni os pese de haberme que vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y la conclusión está en el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Si ve que él entendió, no me enviaron ustedes a mí. Todo esto que me enviaron, que casi me quitan la vida, que me vendieron, que estuve en la cárcel, que me humillaron, todo esto era en las manos. No me enviaron ustedes. Esto fue Dios. Dios cumplió su propósito. Yo estoy aquí es por Dios, para preservarlos, para guardar mi familia, amén, para bendecirlos. Es Dios. ¿Cómo entendió José todo? A los que aman a Dios, hermano, todas las cosas que, aleluya, aunque las circunstancias, los eventos, las ocurrencias, aunque las cosas, las experiencias y todo lo que podamos vivir, sea bueno, sea adverso, sea positivo, sea negativo, tenga presente que todo está en las manos. Esto no pasó de la noche a la mañana. José se fue como un joven. Ahora es un hombre, hasta con hijos. Después se le presenta a sus 2 hijos. Aleluya. Se fue siendo un jovencito. Ahora es un hombre formado, pero ha entendido. Fue Dios. El que estuvo conmigo fue Dios. El que me fortaleció en la soledad, en la prueba, en la angustia, fue Dios. El que suplió la necesidad de mi familia, de mis padres. No es que los separaron de todo, de su tierra, de su parentela, de sus costumbres, de la idiosincrasia de su pueblo, de todo. Pero él entendió, no me enviaron ustedes, fue Dios. Hermano, ¿qué puede haber detrás de las cosas? ¿Qué hay detrás de las cosas? ¿Qué hay detrás de las pruebas? Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo, ¿qué hay detrás de las pruebas, hermanos? Que a veces uno dice, pero ¿por qué esta prueba? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué te querrá enseñar Dios? ¿Qué te quiere mostrar Dios? Las pruebas nos ayudan a confiar en la providencia de Dios. O sea, a depender. A darnos cuenta, porque a veces cuando todo marcha tan bien, pues uno como que tiene el control de todo y como que uno resuelve todo y ciertas cosas nos ayudan a resolver los problemas. Claro, si yo tengo abundancia económica, material, pues yo resuelvo todo mis problemas con eso, con el dinero, con la transacción. Pero a veces se necesita la escasez para uno decir que el que provee es Dios, que el que me da es Dios. Por eso la palabra dice: todo es tuyo, y por eso de lo recibido de tu mano. Así que no es solamente depender de mi pericia, de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mis habilidades, porque a veces todo eso sirve, claro, eso me va a ayudar a mí a resolver problemas, a darle resolución a cosas. Pero cuando llega el momento donde
Ya no sirve la pericia, la habilidad, la sabiduría, la ciencia, porque la situación se me sale de las manos. Algo quiere mostrarme Dios. Algo quiere Dios enseñar a mi fe. Aleluya, para yo confiar, para yo esperar. José nos da un ejemplo de comprender que las cosas en Dios tienen ¿qué? Propósitos. Las pruebas nos ayudan, hermano, a ver la gloria de Dios. Esa enfermedad que oramos y bueno, la ciencia, la medicina como que no resuelve el problema. Bueno, podemos acudir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no nos responde? Porque Dios puede o sanar o no sanar. Eso es ¿qué? Soberanía. Si Dios no lo sana, entonces Dios no tiene poder. ¿O será que Dios no tiene la capacidad de esa enfermedad en particular? Porque Dios puede sanar. Pero si Dios no quiere, pues no sana. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Que en los tiempos de Elías había muchas ¿qué? Viudas. No crea que solamente aquella mujer en Sarepta de Sidón era viuda. No, habían otras más. Pero ¿qué dice la palabra? Pero Elías fue enviado solamente ¿a dónde? Entonces Dios no tiene misericordia de las otras. Es que Dios hace asesión de personas. No. Todo tiene propósitos. Dios tenía un propósito en particular con esa. Y con las demás, bueno, Dios pudo haberles ayudado de otra forma, pero Dios con esa tenía un propósito. Esa es la soberanía de Dios. Señor, ¿y por qué a mí esta enfermedad? ¿Y por qué no lo dio al vecino que es el más malo? Ese ni a culto va. Por eso se lo dio a usted, porque usted viene a culto. Y usted sabe confiar y depender de Dios, el vecino no. Entonces se la mandó mejor a usted. Y usted se pone a renegar con Dios. No, algo tendrá Dios, hermanos, para enseñarme. Es que así Dios sane o no sane. Ve, hermano, Él sigue siendo Dios y poderoso y santo y bueno. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios me puede sanar en el tiempo de Él. Y si no, pues me fortalece. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues, hermano, orar, conocer el propósito. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, señores, si no me quieres sanar, pues deme gozo, deme paz. Si no me quieres quitar este aguijón, pues, Señor, fortalézcame para entender y comprender que puede ser que ese aguijón lo necesito, porque ese es el que me aterriza, el que me hace ver que yo no soy autosuficiente, sino que tengo que confiar y depender de ti. Es que todo tiene un propósito. En Dios todo tiene un propósito, hermanos. Mire lo que dice Pablo con respecto al aguijón. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne, como un mensajero de Satanás que me abofetee,
para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está reconociendo que de parte de Dios recibió una gracia. Y él reconoce, él mismo lo dice por allá. A mí el Señor se me apareció como de último, por allá como un abortivo, pero he hecho más y he trabajado más que hasta mis hermanos los apóstoles. Y algunos dirán, pues es tan vanidosito. No, humildemente está diciendo, he hecho más. Y él reconoce, pero aunque he hecho más, no he sido yo. ¿Ha sido qué? La gracia de Dios en mí. Y él reconoce que aunque Dios le ha dado gracia y que ha orado por, hermano, hasta muerto. ¿Usted recuerda a Eutico? ¿Quién resucitó a Eutico? Pues se puso a escuchar el culto en una ventana y se quedó dormido y tan por perezoso. No duerman los cultos. No falta. Y ahora que esas sillas son tan cómodas. Por ahí me dijo una hermana la otra vez cuando trajimos la silla, me dijo un hermano, ¿y qué hermano? Ahora sí voy a dormir bueno en el culto. Y hay poder en el Señor. No, esa silla no es para dormir. Pero eso le pasó a Eutico. Se quedó dormido, se mató. Pablo, ¿qué hizo? Pues oró por él. ¿Y el Señor qué? Gloria al nombre de Jesús. Y eso, si nos pusiéramos a contar las obras, los milagros que hizo Pablo, hermano, fueron muchos. Amén. Como Dios lo usó en los diferentes lugares. Pero él mismo está diciendo, claro, para que yo, como dice, él mismo lo dice en la epístola a los Romanos capítulo 12, el verso 3. ¿Cómo dice Pablo en Romanos 12, 3? Ninguno tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino hay que pensar con cordura, con humildad, ¿cierto? Conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Así que Pablo dice, vea, para que yo no me gloríe, porque, hermano, a veces uno se puede gloriar. Yo soy el que muevo esto. El día que yo me vaya se va a acabar la iglesia. No, hermanos. La iglesia ni las puertas del infierno, pero no falta quien se crea mucho. ¿Cierto? Porque Dios lo puede usar. Por eso uno tiene que ubicarse. Si Dios te usa y te bendice, sea humilde. Sea humilde. Recuerda lo que dice la palabra, que Dios da gracia a los humildes y resiste ¿a quién? A los altivos. Así que Pablo dice, para que yo no me suba mucho, yo he entendido, y para que esté bastante aterrizado, que Dios me puso un aguijón, y ese aguijón me abofetea. ¿Cómo le parece que oro por este y se sana? Oro por este y se sana. Oro por este muerto y resucita. Reprendo a aquel y es libre. Y he orado a Dios que me quite esta aflicción, este aguijón, esta ceguera. Y no me sano. ¿Cómo le parece eso, hermanos? ¿Ah? Con la unción bendice a otro y con esa misma unción ni él puede bendecirse en el sentido de la sanidad. Y oró a Dios y el Señor no le respondió. Volvió a orar y Pablo dijo, no siento la respuesta. Por lo cual 3 veces, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite el aguijón. Y a la tercera vez escuchó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahora le dice, por tanto, de buena gana. O sea, esto lo recibo de buena gana. ¿Qué me voy a poner a pelear con Dios si yo estoy en las manos de Dios y Él sabe por qué esta aflicción, este problema? ¿Qué le voy a poder decir yo a Dios, altercar con Él? Señor, no, gracias.
Así que a partir de hoy, pues me voy a gloriar es en este problema y le voy a dar la gloria a Dios, porque entendió que esa prueba era de parte de Dios y que la necesitaba. José entendió, no me enviaron ustedes, me envió Dios. Y Pablo entendió que la enfermedad, bueno, soberanía de Dios. ¿Y usted qué cree? Si Dios le dio poder a Pablo para resucitar a Eutico, ¿no tendría Dios el poder también para quitarle ese aguijón? Él sigue siendo Dios. Sane o no sane, sigue siendo Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hemos tenido experiencias. En varias ocasiones, hermano, les cuento. He visto el peligro y he orado a Dios y Dios se ha glorificado. Y en otra ocasión vi el peligro, oré a Dios y no se glorificó, pero le di la gloria a Dios también. Sigo confiando en Él, porque Dios me quiso enseñar algo. Yo entendí. Uno tiene que entender las cosas. Detrás de todas las cosas hay propósitos. Por eso en el día de la adversidad, ¿qué? Considera, reflexione. Gloria al nombre de Jesús. Que por qué Dios le da a este economía y a este no. Todo Dios sabe por qué. Porque puede ser que a este la economía no le haga daño, pero a este sí. No es que todos los corazones son diferentes. Que porque a este le dio 10 talentos y a este le dio solamente 1. Porque el que le dio 10 sabía administrar 10, pero el que le dio 1 ya Dios sabía que ni uno. ¡Que ni uno! Y a veces uno le pone a envidiar, ¿y este porque tiene 10 talentos? Mijo, porque si usted no le pide a Dios sabiduría, hermanos, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo Dios le va a dar lo mucho si es que en lo poco no es fiel? Usted quiere que Dios le dé mucho. Séale fiel a Dios en lo poco. Y el que es fiel en lo poco, luego Dios lo pone en lo mucho. Ese es el secreto. Por eso considera. ¿Qué es considerar? Analice. Observe. Gloria al nombre de Jesús. Lo que pasa es que si uno no se acerca a Dios, uno no va a entender qué hay detrás de las cosas, hermanos. Para ir concluyendo, Jueces capítulo 16. Yo he llamado, por ahí tengo una enseñanza que la titulé ¿qué hay detrás de la mujer hermosa? Basado en Jueces capítulo 16. ¿Qué hay detrás de la mujer hermosa? Y entonces, para que prestemos cuidado, detrás de las cosas algo hay, bueno o malo. Por eso considera, antes de hacer cualquier cosa, hermanos, considere. No haga para pensar, sino piense. Ese es el orden. No hacer y después, ¡ay! ¿Qué me pasó? No. Piense primero. Piense, observe, analice. Ese es el orden. Entonces Sansón vio a la mujer hermosa. ¿Qué hay detrás de la mujer hermosa? ¿Qué había en esa mujer? Belleza, sensualidad, ternura, palabras dulces. Pero Sansón no miró por detrás. Cuando uno va a hacer algo, hermanos, piense primero detrás de las cosas que puede haber.
¿Qué hay detrás de un adulterio, hermanos? Si usted solamente ve el placer, si solamente ve el adulterio, placer, gozo, satisfacción de la carne, eso es lo que el hombre ve primero. Y entonces le parece eso mejor. Pero detrás del adulterio, ruina, muerte, destrucción, vergüenza, una afrenta que dice la palabra nunca será borrada. Así dice. El que adultera corrompe su alma y su afrenta. Pero no se ve eso. No se ve eso. Se ve lo otro. Por eso se piensa para hacer y no se hace. A mí me llama la atención ese pasaje de Amón y su hermana Tamar. ¿Alguno lo ha leído? Aquella historia de esos dos hijos de David. Este muchacho cómo se enamora de esa muchacha, que dice la Biblia que se enamoró perdidamente. Oiga, así usa ese término. Perdidamente, hermanos. Al punto que hasta se enfermó, fingió enfermarse y tramó una tremenda, hermano, tremenda cosa, tremenda trama hace Tamar, Amón para asir a Tamar, su hermana. Pero dice que la amaba mucho. Eso es lo que dice la palabra. Pero sí la amaba tanto. Porque es que después de que ocurre, porque él violenta, hermanos, violenta a su hermana, le quita la honra. La Biblia dice que fue más el odio con que aborreció a Amón a Tamar que como la amó. Que uno dice, eso no era amor, eso más bien era que una pasión ahí diabólica, hermanos. Porque si yo me voy a lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, que es una referencia del amor, me dice que el amor nada hace, ¿qué? Indebido. Cuando uno ama, hermanos, uno no ensucia el agua que luego ha de beber. Porque el amor no es jactancioso, no es egoísta. El amor es limpio, es diferente. Aleluya. No hace nada indebido. Así que piense para hacer y no haga y después. José se dio cuenta que Dios estaba con él. Porque todo lo que hacía, él reconoció, es que todo lo que me ponen en mis manos de un momento a otro, todo es prosperado. Y él reconoce, esto no es mío, esto no es pericia, esto hay alguien que está detrás de todo esto. Porque la Biblia dice, y todo lo que hacía José, Jehová, ¿qué? Lo bendecía, lo prosperaba. Así que José reconocía, oiga. Es más, los que están alrededor de José, Potifar, ese muchacho desde que llegó a esta casa se me crecieron los graneros, la bendición. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Quién no cuida a José, hermanos? Y el mismo administrador de la cárcel, cuando le puso todo a José, que dice la palabra, y todo lo que hacía José, se cuadró esa cárcel, hermanos. Esa cárcel que dice que de máxima seguridad. ¿Ah? Y desde que llega José, el ambiente, la paz, terminaron los problemas de la cárcel. Es que una cárcel, hermano, es que usted vea, el que hay una cárcel, se da cuenta que es un lugar donde convergen todos los problemas, los pecados y todo lo peor se reúne en un lugar. Violadores, asesinos, mentirosos. Ya usted sabe, hermano.
¿Cómo es un ambiente de eso? Ahí está el varón que entramos hace más de 14 años a Bellavista, que estamos predicando la palabra del Señor y de un momento a otro gritaba una persona, cuando miraba a uno enterraba un lápiz, porque allá todo lo que tenga punta sirve para matar a alguien. Una vez fuimos allá a hacer un programa y cuando íbamos a entrar nos devolvieron porque un muchacho los dejaron salir al patio, colgó una sábana y ahí quedó listo. Y llevaron a José a un lugar así, hermanos, donde uno llega y si alguien se enamoró de sus zapatos, allá se enamoraron de las sandalias. ¿Esas qué número es? 38 me sirven. No se las quite y verá. ¿Ah? Así es allá, hermanos. Usted entra con ropa y ya se la venden. El que entra, vea, le vendo esa camisa y vale 2.000 y van por ella y se la dan al otro. ¿Es así o no, hermano Neider? Así es. ¿Y usted por qué dice que sí? Hay poder en el Señor. Gracias a Dios ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso a la gloria de Dios, hermano. Lo que le quiero decir es que mire, hermanos, cuando Dios tiene un propósito, así esté en el mismo infierno, Dios me bendice. Porque José estaba en ese infierno llamado cárcel y él entendió que Jehová estaba. Y Pablo entendió que en el naufragio que iba camino a Roma, hermanos, amén, en esa tempestad y en ese problema y en esa adversidad que hasta el barco se hundió, hermano, les tocó lanzarse. Porque la nave ¿qué? Se perdió. Pero antes que ocurriera todo eso, estaba Pablo allá, mientras que los demás desesperados, ¿qué está pasando? Y esto que está ocurriendo, Pablo está allá orando. Y el Señor se le acerca, porque esta noche me ha visitado el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Así que en medio de lo que sea, el ángel de Jehová acampa alrededor. Nos guarda, nos ayuda, nos sostiene, porque somos propiedad de Dios. Hermano, Dios está con nosotros. Mire bien las cosas. No haga nada que no esté dentro de lo honesto, lo puro, lo limpio, lo de buen nombre, de virtud. Aleluya. Todas las cosas, hermanos, antes de hacer cualquier cosa, piense, detrás de las cosas algo hay, bueno o malo. Tenga cuidado, hermanos. Cuando usted esté viviendo una situación de esas complejas, pregúntele a Dios. Y antes de hacer algo, piense qué hay detrás de las cosas. Porque hay problemas, ahora sí concluyo. Hay cosas que están dentro del plan de Dios. Y esas que están dentro del plan de Dios, como José, como Pablo, entre otros, tranquilo, duerma tranquilo. Póngase en las manos de Dios, que se puede caer la casa y hermanos, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Pero a ti ¿qué? No se preocupe, que del susto no va a pasar sin un susto. Ahí va a estar la mano de Dios. Pero si hay problemas, que eso sí me lo busco yo, ya ese es diferente. Ese sí es diferente. Si en el propósito de Dios es que padezcamos por un corto de tiempo, no se preocupe. Pero hermanos, si hay unos
que eso sí me los busco yo. Por no mirar qué hay detrás de las cosas. Porque hay problemas, hay enfermedades, hay dificultades, que esas por no hacer las cosas en el orden, con sabiduría, con prudencia, con temor. ¿Cuántas personas ya tenían su economía por malos administradores, malos negocios? Ahí están mendigando. ¿Eso es por Dios? No, por irresponsabilidad suya. Por no ser cuidadoso. Ay, pastor, se me fue mi esposa. ¿Y por qué le fue la esposa? No, es que anoche la dejé casi medio muerta. Por eso le fue la esposa. ¿Que no la mata? Ay, hermano, es que una enfermedad. ¿Y qué pasó? No, hermano, es que un desordenado sexual. Ahí está. Recibiendo el justo castigo. ¿A qué? Eso es por Dios. No. Es porque yo no veo qué hay detrás de las cosas. Que puede ser muy bueno, muy bonito todo, pero la factura olvidada. Después me cobran la factura. Después me cobran la factura. ¿No ve que lo que yo siembro? ¿Qué va a pasar con lo que yo siembro? Por eso en el día del bien, ¿qué dice? Goza del bien. Y en el día de la adversidad, analice qué está pasando. Si es por Dios, tranquilo. En las manos de Dios estamos seguros. Pero si es por usted, arrepiéntase. Busque al Señor. Porque el que encubre su pecado, pero el que lo confiesa y se aparta. Y Dios es bueno. Vea, Dios es tan bueno que un rey tan malo, pero yo creo que ese era el rey de los malos, como Acaz, que hizo lo malo ante los ojos. Dice la Biblia que se vendió a hacer ¿qué? Lo malo. Acaz se vendió a hacer lo malo, hermanos. Y Dios le dijo a Acaz: te voy a juzgar y voy a traer a juicio. Vea, esa historia está, ¿sabe dónde? Acá. Primera de Reyes, capítulo 21. Mire lo que dice y concluyo. A la verdad, verso 25. Ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Porque su mujer Jezabel lo incitaba cada vez más a lo malo. Y Dios le dijo: vea, lo voy a juzgar, lo voy a destruir. Y se humilló. Apenas escuchó la palabra: Señor, perdóname, ten misericordia. Y el verso 29 dice: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no voy a traer el mal en sus días. Oiga, es que Dios sí es muy bueno, hermano. Tenemos un Dios muy bueno. ¡Qué Dios tan misericordioso, hermano! Que se duele del castigo. Esa es la reflexión que hace, la conclusión a la que llega Joel en el capítulo 3. ¡Qué Dios tan misericordioso, clemente, lento para la ira y grande! ¡Grande! Eso es lo que reconoce Jonás con esa adversidad que él provocó. Él tenía la solución. Vea, si quiere que se solucione esto, tíreme al mar. Él entendió, por no hacer la voluntad de Dios. Es que, hermano, que Jehová cumple su propósito, lo cumple. Y Dios es tan bueno, mi hermano, que esa gente dijo: ¡tirémoslo! Vea, hermano, donde no lo reciba ese gran pez, se ahoga Jonás. Pero Dios es tan bueno que le dio la orden: vea, usted me para ahí y lo primero que salte, échele mano, y eso sí me lo guarda y me lo lleva a Nínive. Oiga, Dios es muy grande, mi hermano. Y desobediente y necio, y lo puso Dios a andar, vea.
¿Cómo le parece el Dios que tenemos? Y Jonás tiene que reconocer en el vientre del gran pez: clamé a Jehová en mi angustia. Me perdonó. Amén. La salvación le pertenece a Jehová. Él está orando ahí. Amén. Y cuando llegó a Nínive: Señor, gracias, y ahora sí hacer tu voluntad. Y hizo lo que tenía que hacer. Pero el corazón del hombre es tan necio que después se enojó con Dios. ¿Cómo le parece, mi hermano? ¿Cierto? ¿Se enojó o no? Pero ese es el Dios que tenemos. Así que, mi hermano, en el día de la adversidad, hable con Dios. Confíe en Dios, que su vida está en qué manos.